Te compraste el nuevo iPhone 15 Pro o Pro Max y quieres sacarle el máximo a su nuevo botón de acción. En este video te estaré contando dos nuevos atajos sumamente increíbles para que puedas hacer mucho más con este botón. Así que comencemos. Ya en este canal tengo un video hablando sobre uno de los mejores atajos que puedes tener en este botón de acción, pero en este video nos estaremos enfocando en dos cosas que he querido hacer desde que llegó mi iPhone 15 Pro, y es tener un sistema que me permita tener dos acciones utilizando solamente este botón de acción, y otro atajo que también me permita activar ciertas funciones dependiendo del enfoque en el que estoy en mi teléfono. Comencemos hablando sobre el atajo que te permite tener dos acciones utilizando el mismo botón de acción, y con este atajo vas a poder apretar el botón de acción para activar cualquier función que quieras, y si lo aprietas otra vez vas a poder activar otra función. Este atajo se llama multibotón y lo creó el excelente desarrollador de atajos Federico Viticci, y te estaré dejando el enlace para que lo puedas descargar acá abajo en la descripción de este video. Una vez descargues este atajo y comiences a configurarlo, lo primero que te preguntará es el nombre exacto de esos dos atajos que quieres utilizar para poder activar esta función de multibotón. Es muy importante que sepas cuáles dos atajos quieres utilizar en este atajo de multibotón, así que escribe los nombres exactamente de los que quieres utilizar. Bueno, ya yo escribí aquí los nombres de los atajos que quiero utilizar. El primero sería el Action Button Pro, que fue lo que hablé en mi pasado video, y aquí tengo otro que simplemente es un ejemplo que me permite ir entonces a activar rápidamente el modo de ir al gimnasio. Una vez tenga esto configurado, le doy aquí agregar atajo y ahora ya está disponible en mi galería de atajos. Ahora obviamente lo que tienes que hacer es ir a la parte de configuración de tu teléfono, ir aquí a la parte de botón de acción y seleccionar ese atajo de multibotón para que lo tengas disponible en tu botón de acción. Ahora cuando dejes apretado el botón de acción te estará preguntando esta información de cuándo exactamente fue que se activó, ya que estará utilizando esos datos para determinar si te muestra la primera acción o la segunda acción. Vamos a decirle aquí permitir siempre y vemos aquí mi primer atajo, que sería este modo súper elaborado de diferentes atajos para poder abrir lo que yo quiera. Esto ya lo hablé en mi pasado video. Ahora bien, si dejo el botón apretado vemos este menú, pero si quito este atajo y lo aprieto otra vez, él me estará preguntando otra vez la parte del tiempo. Esto solamente es una vez lo que lo estará preguntando. Le damos permitir siempre y como puedes ver ahora ha activado esa segunda opción sin tener que cambiar la función de mi botón de acción. Por si no quedó muy claro, vamos a hacerlo otra vez. Dejo el botón de acción apretado, tengo este menú que sería la parte inicial de este botón de acción, y cuando lo quito y aprieto otra vez el botón de acción puedes ver que en vez de mostrarme el atajo con todos los menús que viste anteriormente, me estará llevando a mi segundo atajo que configuramos, que sería activar el modo de gimnasio. Obviamente tú puedes configurar las dos acciones que tú quieras, pero sin duda alguna este atajo es sumamente útil para sacarle el máximo a este botón de acción. Luego de mostrarte ese excelente atajo, vamos ahora a crear uno nuevo en el cual nos permite establecer ciertas funciones que queremos que haga este botón de acción dependiendo del enfoque en el que estemos en el teléfono. Para poder hacer eso vamos a crear un nuevo atajo, vamos a darle aquí al botón de más y estaremos agregando una opción que nos diría entonces en la parte de saber cuál es el enfoque que tiene el teléfono. Le damos aquí obtener enfoque actual. Ahora para poder crear esto tenemos que hacer un poco de funciones avanzadas. Tendremos que crear una parte de texto que estaría entonces colocando la información de cuál enfoque es el que tenemos en el teléfono. Le damos aquí texto y aquí escribimos en la parte de la variable la parte de enfoque actual para que el teléfono sepa y pueda escribir exactamente cuál es el enfoque que tenemos en el teléfono. Una vez tengamos eso escrito, le damos aquí a la parte de establecer variable, ya que queremos que se establezca la parte del enfoque del teléfono para determinar cuál sería la acción que vamos a tomar o que el teléfono va a hacer dependiendo del enfoque. Le damos aquí establecer variable, le damos nombre de variable y escogemos aquí la parte del enfoque, que sería aquí la parte del nombre que estamos hablando aquí. Vamos a escribirlo en español, creo que es la forma más apropiada. Le damos aquí enfoque y que obviamente pues eso se escriba directamente al texto que tenemos aquí.
y ahora podemos empezar a escribir las variables de nuestro sistema. Vamos aquí a buscar una de lógica que sería la parte de sí, y aquí en vez de decir la parte de sí enfoque, aquí vamos entonces a cambiar cuál es el enfoque del teléfono. Le vamos a decir que es cuando es el enfoque del teléfono y agregamos aquí el nombre específico de ese enfoque que quieres utilizar. Le damos aquí, este simplemente es un ejemplo, mi enfoque se llama gym porque es la parte de gimnasio, y ahora vamos a hacer cualquier acción que quieres asociar con ese enfoque. Vamos a decir, esto simplemente es un ejemplo, que abra la aplicación que yo uso cuando estoy en el gimnasio. Vamos aquí a buscar abrir aplicación, le damos aquí aplicación y voy a buscar aquí la aplicación que yo uso cuando voy a ir al gimnasio, y entonces aquí nos muestra, vamos a mover esta parte de abrir aquí debajo de sí enfoques gym, abrir Gymbook. Vamos ahora a empezar a probar este enfoque para mostrarte que funciona. Para probar que todo lo que estamos haciendo está funcionando, vamos a darle aquí a la parte de configuración del botón de acción. Vamos a añadir el enfoque que acabo de crear. Obviamente ponle un nombre un poquito más fácil de encontrar que el que yo le puse. Le damos aquí que sí, y entonces cuando apriete el botón de acción, pues obviamente no estará pasando nada. Pero si por ejemplo estoy en el modo de enfoque de gimnasio, como establecí en la lógica del teléfono, cuando apriete el botón de acción me estará llevando directamente a esta aplicación que determiné en ese enfoque. Lo excelente de este atajo es que puedes seguir replicando todas estas partes de lógica dependiendo de otros enfoques para que puedas tomar acción con diferentes enfoques en tu teléfono. Por ejemplo, si estás en el trabajo, pues que haga otra cosa el botón de acción. Pero por ejemplo, para terminar, vamos a establecer una acción que queremos que el teléfono haga cuando entonces no tenga ningún enfoque establecido en el mismo, que sería como la opción final cuando no tienes nada de configurado en la parte de enfoque. Vamos a añadir otro comando de lógica, pero lo estaremos colocando aquí donde dice de lo contrario. Vamos a moverlo debajo de aquí, y ahora donde dice enfoque lo dejamos ahí, pero donde dice condición estaremos colocando aquí la parte no tiene ningún valor, es decir, cuando no tenemos ningún enfoque establecido en el teléfono, ¿qué queremos que haga este atajo? Vamos aquí a buscar, aquí puedes poner lo que tú quieras, pero en mi caso me gusta aquí la parte de atajos, añadir el atajo que me encanta con este menú de diferentes opciones. Le damos aquí ejecutar atajo, y aquí obviamente pues estaré buscando el atajo que yo quiera. A mí me encanta este, que es el que mencioné anteriormente, y obviamente lo estaremos colocando debajo de aquí donde dice si enfoque no tiene valor, ejecutar este atajo. Vamos a darle listo. Vamos ahora a comenzar a probarlo. Vemos que no tenemos ningún enfoque establecido. Dejo el botón de acción activado, y como puedes ver me preguntará si quiero que ejecute otro atajo. Le doy que sí, obviamente, y vemos aquí el menú de acción como lo tenemos anteriormente. Pero digamos que por ejemplo estoy otra vez en el modo de gimnasio y dejo apretado el botón de acción, pues me estará llevando directamente a la aplicación que determiné anteriormente. Aquí en la descripción de este video estaré colocando el enlace de este atajo que yo creé, aunque obviamente tendrás que cambiarlo dependiendo de los enfoques y de los nombres que tengas en tu teléfono para que pueda funcionar perfectamente en tu iPhone. Realmente estas dos opciones de atajo son sumamente excelentes y son cosas que quería hacer desde que empezamos a hablar sobre el botón de acción, así que espero que este video te haya funcionado y que le puedas sacar más provecho al botón de acción de tu iPhone 15 Pro. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en la sección de comentarios, y si tienes algún otro atajo también déjamelo abajo para poder probarlo. Gracias por llegar hasta el final de este video, y si te gustó dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.